Muy buenos días con todos. Sean bienvenidos a una sesión más del seminario de presentación de la teoría de conjuntos. Este seminario, les recuerdo, está organizado por el Departamento de Matemáticas de la Escuela Politécnica Nacional y es parte del grupo de estudios en teoría de conjuntos y fundamentos de la matemática organizado por la Asociación de Estudiantes de Matemática e Ingeniería Matemática. Bueno, en esta sesión de hoy vamos a ver los temas a continuar con lo que vimos la última sesión, que era la construcción de los números naturales. Por lo tanto, vamos a ver algunas propiedades de estos, como la inducción matemática, la recursión finita y la relación de orden natural de los números naturales. Para eso vamos a dar paso a Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días con todas, con todos. Buen día, Andrés. Estamos bien, muchas gracias. Y bien, listos para continuar con nuestra exploración de los fundamentos de la matemática y en particular de la construcción de los números naturales. Como dijimos la semana anterior, la teoría axiomática que estamos presentando, desarrollando, nos muestra o lo hacemos porque, entre otras cosas, queremos tener a disposición los conceptos fundamentales de las matemáticas. Y el primer concepto fundamental es precisamente, ya como herramienta de las matemáticas, el de número natural. Y ya vimos cómo esta estructura axiomática cumplió un primer, o aprobó una primera prueba, que es la axiomática de Peano. Quizás la primera en divulgarse en la matemática a finales del siglo XIX y que se ha constituido en el concepto formal de número natural. Bien, cuando trabajamos eso, bueno, no solamente mostramos con ese ingenioso concepto de conjunto sucesor de un conjunto y del axioma de infinitud, bueno, más algunos de los otros axiomas, el tener el conjunto de los números naturales, sino que necesitamos corroborar o confirmar que no solamente tenemos estos números, porque con los números naturales no solamente decimos 1, 2, 3, 0, 20, 50, sino que hacemos más cosas con los números, como sumarlos, como multiplicarlos, como compararles unos con otros. Entonces, la axiomática que estamos desarrollando tiene que mostrarnos que disponemos de la suma, del producto, de un orden, y que podemos deducir esas propiedades y que de alguna manera esas deducciones no resultan ser demasiado extrañas y ajenas. Bien, así es que esa es la tarea del día de hoy. Eh, Mirar cómo tenemos una herramienta, la recursión finita, que nos permitirá aprender a sumar y a multiplicar los números naturales, cómo la misma relación de pertenencia nos permite hablar del orden. Y bueno, la inducción matemática, por el mismo hecho de que los números naturales se han construido con base en el concepto de sucesor o de inducción. De hecho, hay autores que llaman no conjunto sucesor, que es muy claro por qué, también conjunto inductivo, por la palabra inducción. Aquí un breve paréntesis para aclarar algo que ustedes saben, pero que es importante precisar, por ejemplo, a las personas que no estudian necesariamente matemática, es que la inducción matemática es un método deductivo, solamente para oponer a a la, a los conceptos de deducción e inducción que se suelen abordar desde la filosofía, ¿no? En esta forma de comprender o de conocer inductiva o deductivamente. En matemáticas, la palabra inducción es o significa deducción.
es un método deductivo. Hemos definido a través del concepto de sucesor, de donde se desprende el axioma o el principio, perdón, de inducción, que es precisamente este, ¿no? El que si A es un subconjunto de los naturales y A es además un conjunto sucesor, entonces los naturales están contenidos en A, o en otras palabras, A es el conjunto de los naturales. Bien, les habíamos quedado pendientes en la demostración del, de las propiedades de los números naturales, o mejor dicho, de las proposiciones que son los axiomas de Peano. Había quedado pendiente una demostración y la demostración de que todo número natural es transitivo. Recordemos que la última propiedad que probamos, o la penúltima, no recuerdo, pero que el sucesor es inyectivo. Es decir, probamos esto, ¿no? Que si los sucesores de dos números naturales son iguales, los números son iguales también. En la demostración de esto usamos el hecho de que para todo número natural es un conjunto inductivo. Entonces, la demostración de eso se la hace precisamente por inducción. Y aquí vale la pena el mostrar cómo funciona este principio, este teorema de inducción matemática, este teorema, porque, digamos, a los principiantes en matemática o a los que no han estudiado desde esta perspectiva la inducción matemática, no le ven la relación que tiene este teorema con el método típico de inducción matemática que se estudia en el precálculo o en los cursos básicos de matemáticas. Por ejemplo, un caso donde usamos inducción en la matemática cotidiana es demostrar esto, que la suma de los n primeros números naturales, desde el 1, para nosotros va desde 0, es igual al semiproducto de n y el sucesor de n más 1. Bien, y entonces generalmente solemos decir que esta proposición la vamos a representar con P, que es la proposición sobre n, y la inducción consiste en demostrar que P de 1 es verdadero y segundo que si P de K es verdadero, entonces también lo es P de K más 1. Hacemos esto, o sea, si verificamos esto, afirmamos o confirmamos que esta proporción es verdadera para todo número natural. Bien, en este caso está puesta en 1, pero va a dar lo mismo en términos formales si es 1 o 0 en este momento. Si no es esta proposición, sino cualquier proposición, y queremos probar que para todo número natural, para todo n, si n es un natural, entonces la proposición P es verdadera para n, usamos este método, ¿no? Aquí sería probar que es verdadero para 0 y probar que si es verdadera para un K natural, entonces también es verdadera para K más 1. Bien, esto no es más que el método de inducción matemática. Y es fácil ver eso. ¿Por qué? El conjunto A es el conjunto de todos los números naturales para los cuales se tiene la proposición P. Entonces, la primera hipótesis que satisface A es que es un subconjunto de los números naturales, ¿no?
Y probar que 0 pertenece a A significa probar que P de 0 es verdadera. Y suponer o probar que P de K implica P de K más 1 significa suponer que si K está en A, entonces el sucesor de K, justamente la idea que tenemos de suma más 1 es el sucesor, ya lo vamos a ver. Entonces, también está en A. Eso significa probar esta proposición. Es decir, saber si A es o no un conjunto sucesor. Haciendo esta o verificando estas dos proposiciones, concluimos que A es igual al conjunto de los números naturales, es decir, que para todo n en los naturales, n está en A, es decir, NP es verdadera para n. Bien, ese es el, digamos, visto esta ilustración de demostrar proposiciones sobre números naturales usando inducción matemática, visto en el esquema conjuntista que estamos desarrollando. Bien, bueno, veamos, no vamos a hacer mucho detalle este momento porque vamos digamos, a preocuparnos por cuestiones más estructurales y estos detalles de la inducción tienen que ser hechos y la propuesta de este grupo de estudio es precisamente que ustedes que están aprendiendo hagan todo este trabajo, que se enfrenten, que repito, aunque no es difícil, hay que aprender a hacerlo, ¿no? Bien, así probar que para todo número natural este es transitivo, lo único que tenemos que hacer es esto, definir un conjunto A, el conjunto de los naturales que son transitivos, ¿no? Y demostrar que A es un conjunto sucesor, es decir, probar que 0 pertenece a y que si K pertenece a, entonces el sucesor de K pertenece a, que no es más que suponer que K es transitivo y probar que el sucesor de K también es transitivo. Bien, esto es usar inducción matemática en la demostración de los teoremas. Y en este caso, este método será el único camino que tenemos para probar las propiedades de los números naturales. Bien, entonces no vamos a hacerlo como siempre insistimos en que ustedes lo trabajen. Bien, antes bueno, vamos a pasar, aquí lo pueden ver, el teorema de recursión finita. Es nuestro siguiente paso. Bien, la inducción. La idea de inducción matemática como tal tampoco es muy vieja, pero es mucho más vieja que la construcción de Peano, la construcción de Dedekind, Cantor y las construcciones contemporáneas de la teoría de conjuntos y de los números. Se le atribuye a Pascal como la primera persona que formula de manera explícita la idea de la inducción matemática como la conocemos en la matemática cotidiana. Y esta idea de empezar, digamos, el paso 0, el primer paso, y
asegurarnos que podemos dar siempre un paso a la vez, ¿no? Entonces, si me aseguro que esté donde esté, puedo dar siempre un paso al siguiente estado, entonces con que me asegure que empiezo en cero, eh, voy avanzando hasta cubrir todos los números naturales. Bien, esta idea de demostrar cuestiones por inducción también sirve para definir conceptos y objetos matemáticos. Y como decía al principio, al inicio de la conferencia de hoy, el tener los naturales no es suficiente con lo que ya hemos logrado. No, no nos basta porque no solo son números, sino son números que tienen operaciones, fundamentalmente tienen dos operaciones importantes y la y el orden. Y de ahí tenemos conceptos de divisibilidad, conceptos en relación a, a otras características de los números naturales. Entonces tenemos que saber cómo vamos a definir. Y esta idea de definición inductiva o de usar la inducción para definir resulta ser muy potente. Y nos hemos encontrado con muchos ejemplos cotidianos en la matemática en donde hacemos definiciones por inducción. Por ejemplo, una típica, la potencia de exponentes naturales. Es decir, si A es un número real y N es un número natural, cada vez que esté fuera de la teoría de conjuntos voy a usar esta N para los naturales. Nuestro propósito es poder definir de una manera satisfactoria a la N, que generalmente, o lo decimos informalmente como A, que se multiplica con A, en total N factores, ¿no? Y entonces estos puntos suspensivos, N veces encima, ¿qué es lo que significa? Entonces, una manera que tenemos en matemáticas de decir que hemos definido es esto. Definir para el primer número natural, ahorita no importa por qué decimos, pero es 1, a la 0 es 1, y para el número n más 1, definir como el producto de a elevado a la n por a para todo natural. Con dar estas dos igualdades, bueno, en realidad infinitas, este es un esquema más que una proposición, es un esquema de proposición, porque hay infinitas proposiciones, hay tantas proposiciones como números naturales, y nos damos por satisfechos de que la potencia de exponente natural está definida para todo número real. Podemos decir, por ejemplo, 3 a la cuarta y simplemente no mirándole así, sino aquí 3 a la cuarta es lo mismo que 3 a la 3 más 1 y usando el paso 2 de esta definición hacemos esto, ¿no? Y si repetimos el paso 2 de la definición, bueno, ustedes ya ven esto y tendríamos que es y así, ¿no? 3 por 1 por 3 por 3 por 3, ¿no? Y luego, bueno, voy a seguir acá, 3 por 0 por 3 por 3 por 3, ¿no? Y aquí tenemos por 3, exactamente. Y este 3 a la 0 es 1 por 3, ya.
Ya, y ya. Obviamente, 1 por 3 es 3 y de ahí nos queda nuestro 3 por 3 por 3 las 4 veces. Entonces, estamos confiados de que esto efectivamente va a funcionar. Pero cuando vamos a los fundamentos, la cuestión es preguntarnos si con lo que acabo de decir podemos asegurar que hay una función, que va a ser la de la operación, una función que a cada, una función f, que a cada dado a, ¿no? Dado a en los números reales, una función f de los naturales, ¿no? De los naturales en los reales, tal que cada n efectivamente haya este número que estamos pretendiendo definir. Que tengamos sueltos estos números al cuadrado, al cubo, etcétera. Igual que pasa con la definición de los naturales, teníamos el 0, el 1, el 2, pero que exista el conjunto es otra cosa. Y aquí que exista esta función, que efectivamente podamos asegurar la existencia de esta función. Bien, justamente para esto tenemos, o hay un teorema que se deduce por inducción, por supuesto, que se conoce con el nombre de recursión finita y que es herramienta poderosa para definir conceptos fundamentales, así como cotidianos fundamentales en la teoría de conjuntos en la matemática. Entonces, conceptos como sumatoria, sumas finitas, multiplicadores finitos, van a hacer uso de este mismo método, que es el teorema de recursión finita, que su forma ya nos sugiere las cosas. Estas son las hipótesis. Tenemos un conjunto cualquiera, un elemento fijo en ese conjunto y una función de ese conjunto en ese conjunto. Bien, bajo estas hipótesis aseguramos la existencia de una sola función gamma de los naturales en ese conjunto. Es decir, a cada natural le vamos a asignar un elemento del conjunto A, que satisface estas dos propiedades. La imagen de 0 respecto de gamma es el elemento C prefijado de antemano. Y la imagen del sucesor de n respecto de gamma es la imagen respecto de f de la imagen de n, no del sucesor de n respecto de gamma. Es decir, la idea está de definir la potencia en n más 1 en términos de la potencia del número anterior, que esa es la idea precisamente de la recursión o de los números naturales. Si tengo el 0, obtengo el 1 sumándole al 0. Para obtener el 5, vengo del 4 por la suma de 1, y el 4 a su vez viene del 3, y el 3 viene del 2, etc. Entonces, esa es justamente la idea de poder ir de paso en paso. Bien, entonces aquí lo que nos está diciendo es que existe esta función gamma y esta, la imagen de cualquier sucesor de cualquier natural siempre está en función, en términos. De hecho, la f está, f le dice cómo va a ser la imagen del sucesor de n a partir de la imagen de n, ¿no? Si tenemos esto, con esto se asegura la existencia de esta función gamma. Y como vamos a ver, este es un mero ejemplo que no lo vamos a poner en este momento porque necesitamos primero definir las dos operaciones, la de suma y la de multiplicación. Ese teorema nos dice algunas cosas más que bueno, por ahora no las vamos a tomar muy en cuenta, pero si f es inyectiva y c no está en el recorrido de f, la función gamma también es inyectiva. Bien, tomaremos más adelante esto en futuras sesiones de trabajo. Vamos a ocuparnos, como hemos dicho con Andrés en varias ocasiones, de los fundamentos
pero no solamente de la perspectiva técnica, ¿no? Sino de los fundamentos desde la perspectiva filosófica, por llamarlo así, es decir, o epistemológica, es decir, del conocimiento que estamos eh, encapsulando, que estamos reuniendo en este desarrollo axiomático. La cuestión de que C no pertenezca al recorrido de F está muy ligada al primer planteamiento que hace de número Richard Dedekind y que costó bastante trabajo comprender en su momento. Bien, entonces veamos cómo con esta herramienta aprendemos a sumar y aprendemos a multiplicar. Es decir, cómo podemos definir o mostrar que existen las operaciones de suma y de multiplicación en los números naturales. Antes de eso, voy a solamente una aclaración que estoy casi seguro de que todos conocen los conceptos, ¿no? Si tenemos un conjunto cualquiera E, una operación binaria interna definida sobre E es cualquier función que va del producto cartesiano de E en E. Entonces, al decir que que phi es una función, estamos diciendo que para cualquier par ordenado de elementos de E, este es un elemento de E. Esta es la notación prefija, la letra de función está previo y es regular usar otros símbolos para nuestras operaciones y, por ejemplo, la suma que queremos definir en los naturales y que sea la suma que necesitamos, en lugar de escribir así, escribimos interfijo, ¿no? Entonces, esta es la idea. Entonces, nuestro propósito es probar con el teorema de recursión finita que existen dos funciones, la una representada con el signo más, con este signo. Bien, que sea lo que queremos de las sumas de los naturales, que sea conmutativa, que sea asociativa, que haya alguien que hace el papel de elemento neutro, en tu caso el 0, que hace alguien que hace el papel del 1, ¿no? En este caso, que son fundamentalmente las propiedades que queremos de esta operación. Y otra operación que generalmente no le ponemos signo, aunque suele ponerse un punto, pero que casi nunca le usamos, que es la multiplicación. Entonces, la idea que tenemos es usar la recursión finita y plasmar esta, o saber que podemos definirla de esta manera. Y la manera típica es esta, ¿no? Cuando primero empezamos a sumar 0. Entonces, si tengo un número cualquiera m y le sumo 0, lo que quiero es que siga siendo el mismo número m. Si le sumo 1, la idea es pasarle a la suma anterior. Entonces, el 1 es el 0 más 1. Para esto debería ser asociativo para poder hacer este paso, aplicar el paso anterior y nos da no lo voy a dejar así, nos va a dar, obviamente ahorita nos queda una tautología, pero al ver esto, lo que estamos viendo es que este de aquí es m más 0 y más 1, es decir, el que le sigue a m más 0. Entonces, si ahora quiero sumar 2, lo que hago es m más, sería 1 más 1, por la asociativa me quedaría m más 1. Entonces, lo que veo es que el sumar m, un número que no sea el 0, es lo mismo que sumarle primero el anterior al 2, por decirlo así, y luego el sucesor. Y por eso, la idea es
que la suma que estamos buscando satisfaga estas dos condiciones. Que dado un número natural m cualesquiera, sumarle a 0 nos da m, y sumarle al sucesor de n, a m, el sucesor de n, primero sumemos m y n y de ahí obtengamos el sucesor. Entonces, el asunto es que para asegurarnos la existencia de esta, simplemente aplicaremos el axioma el teorema de recursión finita. Necesitamos un conjunto, un elemento en ese conjunto y una función de ese conjunto en ese conjunto. Está claro que el conjunto A en cuestión tiene que ser el conjunto de los números naturales, porque la operación que queremos definir en este caso, o los objetos que queremos definir, los de la suma, son números naturales. Entonces, si tomamos A como el conjunto de los números naturales, observemos quién debería ser C. La función gamma va a tomar al 0 en C. A la imagen de 0 respecto de gamma va a ser C. Entonces, si vemos aquí, este haría el papel de C. Entonces, el C aquí está dado M, ¿no? Fijamos M. C es M. Y la función, esto va a ser gamma. Le voy a llamar sub M porque la gamma que va a existir va a depender de este M fijo. Entonces, del sucesor de N tiene que ser F de la imagen de N respecto de gamma. Entonces, lo que estamos viendo es que este M más N es el que está haciendo el trabajo, gamma sub M, la función gamma. Entonces, esta F nos sugiere que es la función sucesor. Entonces, definimos F de los naturales en los naturales, tal que a cada X le corresponde el sucesor de X. Es claro que digamos, yo ya he escrito esto, que en sentido estricto el grafo del que estoy hablando es el conjunto de los pares ordenados de X e Y, tal que X es un número natural y Y es el sucesor de X. Es clarísimo que F es una función de los naturales en los naturales. Se puede probar que F es inyectiva, ya lo hicimos, ¿no? Esto ya sabemos que es inyectiva, y también que F es inyectiva, por ahora que F es inyectiva y nada más. No nos importa. Bien, con esta función, entonces tenemos las hipótesis del teorema de recursión A, los naturales, C igual a M, y la función. Entonces, existe una única gamma de los naturales en A, es decir, los naturales, tal que, como hemos dicho, ¿no? Bueno, voy a llamarle M porque está fijo el M, tal que gamma sub M, o sea, depende de M, gamma sub M de 0 es justamente C, que es de M, y gamma sub M del sucesor de N es F de gamma sub M de N respecto de M, y esto por definición es la imagen de X respecto de F es siempre el sucesor. Ahí. Y entonces lo que hacemos es, como se trata de una función, simplemente usamos la notación. La notación es, en lugar de escribir esto, escribimos esto. Que es, entonces, con esta notación se pasa directamente del teorema de recursión finita a estas dos proposiciones que son las que definen. Entonces, el teorema de recursión finita, y sin ser difícil, es muy ilustrativo la demostración del teorema de recursión finita. No sé si en la siguiente sesión, bueno, cuando hagamos la siguiente sesión, vamos a hacer algunas cuestiones
reorganizar algunas cuestiones de la teoría axiomática y hablar algunas de las metodologías de deducción. Recuerden que, bueno, Andrés ya nos va a contar más también, pero recuerden que una de las ideas de este taller es que ustedes hagan el trabajo, que hagan, como se suele decir, la carpintería, que, que exploren a través de las deducciones, leer deducciones que han sido hechas y hacer las otras que no están hechas o que están hechas, pero que vale la pena hacerlas por uno mismo. Bien, con esto se define el concepto de suma de números naturales y por supuesto no es nada trivial en el sentido de que no es obvio que aquí hay un orden. M está primero y N después. Y nada dice que esto sea, por ejemplo, N más M. Y en ese sentido, como no sabemos todavía, tampoco podría decir que 0 más M es M, ¿no? También no podemos decir de manera inmediata que el sucesor de n es lo que queríamos, la suma de n y 1, donde 1 es el unitario de 0 y 0 es el conjunto vacío. Precisamente ese es el siguiente trabajo que nos viene y es lo que llamamos la aritmética de los naturales, verificar cada una de estos teoremas. Y lo interesante que van a encontrar es que la única manera de hacerlo en esta forma es usando inducción matemática. Y miren ustedes el orden en que probamos estas proposiciones, o deberíamos probar. Lo primerito, lo que queremos saber es, el sucesor de n es n más 1. Pero esto es para todo número natural. Y es ahí donde va a entrar nuestra definición recursiva y nuestra demostración por inducción matemática. Este orden sugiere la preparación de las tres primeras proposiciones para obtener la conmutativa, como pueden ver. Ustedes pueden, una tarea interesante es, podríamos tratar de probar en otros órdenes, probar directamente la conmutativa, etc. Entonces, eso puede ser muy instructivo para ver la necesidad de este o de otro orden. Bien, lo vamos a hacer en esta sesión. Esto es parte de la tarea del grupo de estudio. Ya vamos a hablar más adelante de esto. Parte del grupo de estudio de sentarse. Están en los libros, está en Pinterest, está en muchos libros. Pero la gracia de esto es efectivamente sentarse uno frente al papel y aprender a hacer. Irónicamente, después de 20 y pico de años, vamos a aprender recién a sumar, ¿no? A sumar de verdad. Bueno, para la multiplicación seguimos un proceso bastante similar, ¿no? Bastante similar, y más bien ahí lo interesante es saber por qué elegimos de esta manera y cuáles serían el A, el C y el M y el F del teorema de recursión. Está claro, la primera, la multiplicación de M por 0 debe ser 0. Y la segunda regla viene claramente de esto, ¿no? Si el sucesor de n es el n más 1, nosotros queremos una multiplicación que sea distributiva. Entonces, esta igualdad debería ser verdadera. Y también que queremos que esta multiplicación tenga al número 1 como el neutro, y por tanto, esto es lo que queremos. Entonces, de aquí vemos que la multiplicación de m y el sucesor de n será la multiplicación de la suma de la multiplicación de m y n, perdón, aquí es m. Ya, y m. Bien, entonces, para usar el teorema de recursión finita, A nuevamente es el conjunto de los naturales, C obviamente es 0, ¿no? Y veamos quién es F, ¿no? Entonces, en este caso, ya estamos intuyendo, aquí también está dado M,
dado m, estamos intuyendo que la función que asegura el teorema de recursión finita que existe y que cumple estas propiedades es esta función que cumplirá con esto, ¿no? La imagen de 0 respecto de gamma sub m es 0 y la imagen del sucesor de n respecto de gamma sub m es la f que nos haga, ¿no? Que nos haga algo a la imagen de n respecto. Entonces lo que estoy viendo es que este es el papel de m por n y ese le sumamos n. Entonces esto debería hacernos así más m. Entonces lo que hace la función f es tomar a alguien en los naturales y a ese alguien sumarle m. ¿Mm? Bien, y ya con eso, perdón, aquí me equivoqué, no es en gamma sub m, sino en f. Eso. En resumidas cuentas tenemos que esta es la función f, que también es muy fácil probar que el grafo correspondiente es una función de los vectores naturales, c es 0 y a es el conjunto de los números naturales. Y con eso, aplicando el teorema de recursión finita, conseguimos la multiplicación. Y lo mismo que sucede con la aritmética de la suma, tenemos una aritmética de la multiplicación que hay que precisar, ¿no? Tenemos 0 por n, que obviamente nos va a servir para la conmutatividad, la base de la inducción. 1 por n es n, las distributivas, la asociativa y la conmutativa. Nuevamente todo esto se va a probar por inducción, todo por inducción, y son ejercicios bastante significativos, ilustrativos del método y de conocer a fondo. Aquí nos faltan muchos otros teoremas importantes que ustedes deberán ir descubriendo y que usamos en los números naturales. Pero bueno, eso es tema de otra conversación. También el orden. Aquí definimos este símbolo, el menor o igual que, como la relación, si los pares ordenados de M y N de números naturales, tales que la primera componente o pertenece a N o es igual a N. Bien, este es un orden parcial, es decir, esta es una relación se me fue una relación, la palabra se me fue para todo en los naturales. M es, Andrés, ayúdame el nombre. Simétrica. Reflexiva. Reflexiva, perdón. Reflexiva, es transitiva. Y es antisimétrica. Toda relación binaria que sea reflexiva, transitiva y antisimétrica se denomina relación de orden parcial. Parcial en el sentido de que dado dos elementos del conjunto en cuestión, no necesariamente se los puede comparar. Bien, en el caso de los naturales va a ocurrir otra cosa, pero esta relación como tal, así, digamos, es una relación parcial, ¿no? Bien, es un orden parcial. Nuevamente, mediante la inducción y los teoremas previos que hemos demostrado, vamos a poder deducir estos tres teoremas fundamentales. El teorema de que todo natural es mayor o igual a 0, lo cual es bastante trivial, porque 0 es subclase, este es el más fácil, 0 es subclase de 0, perdón, 0 es igual a 0.
0 es igual a 0, por tanto, perdón, estoy mal, estoy diciendo otra cosa. 0 pertenece a todos los naturales que son distintos de 0, precisamente, ¿no? Entonces 0 es menor o igual a n. Los demás tendremos que usar inducción. Este es un teorema fundamental en la aritmética. Si un número natural n es menor que otro m, el sucesor no puede irse mucho más allá. A lo más puede alcanzar a m. Esto va a ser fundamental para después poder demostrar que entre n y el sucesor de n no hay ningún otro número natural, que es una característica que tenemos que evidenciar de nuestra construcción. Y el teorema de que este es un buen orden o que el conjunto de los naturales es un conjunto bien ordenado. La idea de bien ordenado simplemente significa que todo subconjunto de los naturales, tal que sea distinto del vacío, tiene elemento mínimo. Entonces, existe un X en A, tal que para todo Y en A, X es menor o igual que Y. Este es un teorema fundamental. A esto se le llama buen orden, o que el conjunto está bien ordenado, o que este orden le ordena bien. Asegurarnos la existencia del elemento mínimo de cualquier conjunto no vacío. La importancia que tiene este teorema en muchas ramas de la matemática aplicada o del análisis es clave, y su relación con la inducción también es clave. Bien, todo esto va a estar relacionado con la inducción y, como dije antes, vale la pena, hay que hacerlo para comprender realmente lo que tenemos en mente. Bien, así se obtiene, con esto se obtiene el conjunto de los números naturales con las propiedades que hemos probado. Podríamos decir, ¿por qué tenemos todo lo que queremos si todavía no hemos deducido un montón de otros teoremas? Es si comparamos con una teoría axiomática específica, por ejemplo, de los números naturales. Aquí tenemos la teoría S, por ejemplo, en Mendelssohn, en el libro de Mendelssohn, nos ofrece una conclusión axiomática de los números naturales o la teoría de números, y todos los axiomas que están aquí son o axiomas o teoremas que hemos deducido. Y por tanto, si somos capaces de haber deducido los que son axiomas en esta teoría en nuestro desarrollo, entonces todo aquello que se deduzca en esta teoría se deducirá o daremos por aceptado en esta teoría. Bien, obviamente como aprendices nos tocará estudiar esta y deducir todo esto para que no sea simplemente una pequeña trampa de pasarnos la pelotita de una teoría a otra. Bueno, creo que hoy está bien todo esto, y más bien si hay preguntas, o Andrés, ¿qué nos vas a contar? Gracias, Juan Carlos. Bueno, igual si tienen preguntas, por favor, las pueden poner en los comentarios. ¿Sí? Genial la exposición. Como vimos, ya teníamos la base de los números naturales, pero podemos ir más allá, justamente definiendo las operaciones. Y esas operaciones, como nos acaba de indicar Juan Carlos, están ligadas al teorema de recursión finita, el cual está íntimamente ligado también al teorema de inducción. Entonces podemos verle como que una de las bases, uno de los cimientos fundamentales de los naturales, o el que guarda parte grande de la esencia de los naturales, es el principio de inducción matemática, ¿no? Y bueno, también como nos dijo, como vimos anterior, tenemos una teoría en la cual todos los axiomas que nos dio Peano con su teoría, lo tenemos como teoremas, lo tenemos como resultados. Entonces, en ese sentido tenemos una equivalencia, un cierto tipo de equivalencia entre la teoría que dio Peano y la que nosotros estamos construyendo. Como dijimos en la anterior sesión,
tenemos el hecho de que todo lo que dedujo Peano con sus axiomas, vamos a poder deducirlo nosotros con estos teoremas que hemos logrado. Pero incluso llegamos más allá. Tenemos que nuestra teoría que estamos formando es más fuerte que la de Peano. ¿Sí? Esa podríamos verlo posteriormente porque se tienen algunos resultados bastante interesantes a mi parecer, que hay proposiciones relativamente simples de la teoría de números, o sea, que se pueden hablar que son proposiciones acerca de los números naturales, que únicamente limitándonos a los axiomas de Peano no pueden ser demostradas. Pero basándonos en la teoría de conjuntos que estamos, sí se pueden demostrar, porque va más allá. Podemos generar luego lo que se llaman los números ordinales y los números cardinales, y con eso nos da herramientas mucho más fuertes para demostrar. Entonces, a pesar de que tenemos una teoría que absorbe todo lo que hizo Peano, logramos tener una teoría mucho más fuerte en el sentido de que podemos demostrar cosas que únicamente con los axiomas de Peano no se pueden lograr. Eso también son otras de las preguntas que nos hacemos en los fundamentos de la matemática. ¿Cuáles son los alcances? Ya englobamos la axiomática de Peano, pero podemos ir más allá. ¿Es más fuerte o es más débil? ¿Sí? Serían las cosas que podríamos seguir estudiando posteriormente. Bueno, parece que no hay preguntas. Y bueno, esta sería la última sesión de la primera parte del seminario, ¿sí? Y del grupo de estudio. Como lo habíamos dicho desde la primera reunión que tuvimos, la idea de esto era darles digamos así, un abrebocas de qué es los fundamentos de la matemática para que si le tienen el gusto, si le agarraron el aprecio, así como Juan Carlos y yo lo tenemos ante estos resultados, estas preguntas, poder seguir formándonos en esto. Por esta razón, el grupo de estudio, la siguiente parte ya va a ser reuniones, digamos algo así cerradas, donde ya veríamos reuniones en la que todos podremos dialogar y profundizar en los fundamentos. ¿Sí? Estas reuniones las vamos a comenzar desde en 15 días, que si no estoy mal la fecha, ¿dónde está? 17. El 17, sí, exacto, gracias Juan Carlos. Empezaríamos el 17. ¿Ya? Para esto, desde la Asociación de Estudiantes se les mandará un correo indicando si confirmen su asistencia de seguir perteneciendo. ¿Qué vamos a hacer en estas reuniones? Pues bueno, ya van a ser reuniones, por el momento van a seguir siendo virtuales, donde hablaremos, haremos más demostraciones, haremos ya detalles de las demostraciones, no tan divulgativos, sino ya a ensuciarnos las manos haciendo las demostraciones, los detalles, los truquitos, podemos decir así, que tienen este tipo de resultados. ¿Ya? Y con eso podremos seguir avanzando. El objetivo de esa parte del grupo de estudios es llegar a demostrar toda la aritmética de los números naturales. Ya sabemos cómo está definida la suma, la multiplicación. Nos indicó Juan Carlos algunos resultados sobre la suma, pero el punto sería demostrar todos esos resultados, demostrar la conmutatividad, la asociatividad, la distributividad, todo lo que conocemos de la matemática, de los números naturales. Para luego pasarnos al siguiente eslabón, que sería construir los restantes conjuntos numéricos clásicos, digamos, que serían los enteros, los racionales, los reales, llegando a los complejos, que también es parte de los fundamentos de la matemática, construir esos sistemas numéricos de igual forma. ¿Ya? Entonces, está hecha la invitación. Como les digo, les enviarán la asociación un correo para que confirmen y organizarnos cómo serían las siguientes reuniones. Bien, bueno. Nada, entonces con esto terminamos. Nos veremos próximamente en una siguiente fase de exposiciones públicas como ahora. Y bueno, les invitamos a que se junten a este trabajo, a todas las que les interese, les atraiga el conocer la matemática no solamente en su forma acabada, sino en sus orígenes, ¿no? En cómo está construida por dentro. Sí es. Bueno, les agradecemos a todos los que nos han seguido en estos
en estas charlas, en este seminario. Espero que haya sido de su agrado y les haya motivado a estudiar más de la matemática, como dice Juan Carlos, en su origen, en su evolución. Esto sería todo por este seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces, Y estaríamos Andrés, viendo en los siguientes seminarios abiertos que hagamos.